Buenos días, estamos otro día más con el noticiero más esperado, TV Random. El día de hoy se les hará una valiosa entrevista a la poeta. Su nombre es Silvia Plath. Mis compañeros en un breve momento les harán saber todas sus dudas, sin nada más que decir. Silvia, ¿qué te hizo empezar a escribir poesía? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, no sé qué me hizo empezar. La escribía desde que era bastante chica. Me gustaba las rimas infantiles y supongo que creí poder hacer lo mismo. Escribí mi primer poema, el primer publicado cuando tenía 8 años y medio, salió en The Boston Traveler. Y desde entonces supongo que he sido algo sin como profesional. Mi primer poema, el primer publicado cuando tenía 8 años y medio, salió en The Boston Traveler. Y desde entonces supongo que he sido algo sin como profesional. ¿Sobre qué tipo de cosas escribías cuando empezaste a escribir poesía? Bueno, para esta pregunta la naturaleza creo pájaros, abejas, la primavera, el otoño, todos esos temas que son regalos obsoletos para la persona que no tiene experiencia interior sobre la cual escribir. Creo que llegada de la primavera, las estrellas en el cielo, la primavera nevada y demás son regalos para una chica o chico, un joven poeta. Ahora, con el correr de los años, ¿podrías decir que hay temas que te atraen más la atención particularmente como poeta? Cosas que sientas que te gustan más escribir. Tal vez esto es una cosa americana. Estuve muy emocionada por lo que siento que es la nueva revolución que surgió. Por ejemplo, Estudios de la vida, de Robert Lowen. Esta revelación interna es una experiencia emocional muy seria, muy personal, una experiencia emocional que siento que ha sido tabú. Los poemas de Robert Lowen sobre su experiencia en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, me interesaron mucho estos temas peculiares, privados y tabú. Siento que han sido explorados en la poesía norteamericana reciente. Ahora, tú como poeta y como una persona que se extiende en ambos lados del Atlántico, ¿sí puedo decirlo así siendo una norteamericana? Es una posición bastante incómoda, pero la aceptaré. ¿De qué lado cae tu peso, si puedo seguir con la metáfora? Bueno, pienso que en cuanto al lenguaje soy norteamericana. Me temo que mi acento es americano, mi manera de hablar es de una norteamericana. Soy una norteamericana anticuada. Esa es probablemente una de las razones por las que ahora estoy en Inglaterra y siempre estaré en Inglaterra. Estoy 50 años atrás en cuanto a mis preferencias y debo decir que los poetas que más me entusiasman son norteamericanos. Hay muy pocos poetas ingleses contemporáneos que admire. Eso significa que piensas que en la poesía inglesa contemporánea está pasada de moda en comparación con la norteamericana. Pero ¿no te parece que también que está ese asunto en los poetas ingleses que trabajan bajo el peso de algo que en mayúsculas se llama literatura inglesa? No, pienso que es un poco estrecha. Si me permite decirlo, hoy hubo un ensayo de Alvarez, el crítico británico. Sus argumentos sobre los peligros de refinamiento en Inglaterra son muy pertinentes, muy ciertos. Debo decir que no soy muy refinada y siento que el refinamiento ejerce un control absoluto. La pulcritud, el orden maravilloso, que es la evidente en todas partes de Inglaterra. Esa tal vez más peligrosa de lo que parece en la superficie. Dice Silvia que te consideras una verdadera americana, pero cuando escucho un poema como Papi que habla de Dachau, de Auschwitz, de Mein Kampf, tengo la impresión de que este tipo de poemas que un verdadero norteamericano no podría haber escrito, porque no significa demasiado. Estos nombres no significan mucho del otro lado del Atlántico, ¿no? Sí, no podría estar más de acuerdo. Sé que cuando estaba en Cambridge esto
apareció. Las mujeres jóvenes se me acercaban y me decían: ¿cómo te atreves a escribir esto? La terrible crítica que cae en el que publica, y la crítica no del poema como el poema en sí. Recuerdo que me horroricé cuando alguien me criticó que empezaba con John Donne, pero no me terminaba precisamente con él. Y en ese momento sentí que por primera vez todo sobre mí, todo el peso de la literatura inglesa. Pienso que en Inglaterra todo el énfasis en las que es donde empezó y quedó en segundo plano. No estoy segura si estoy de acuerdo con esto, pero pienso que para el joven poeta, el que escribe poesía, no es tan aterrador ir a la universidad en Norteamérica como en Inglaterra por estas razones. Tus poemas tienden a salir más de los libros que de tu propia vida, ¿no es cierto? Bueno, me está hablando como una norteamericana en general, en particular. Mi origen es, puedo decir, alemán y austríaco. Por parte, soy primera generación y en segunda generación norteamericana. Y por eso mi preocupación por los campos de concentración y demás es singularmente intensa. Y además soy una persona más bien política, así que supongo que es parte de dónde viene eso. Entonces, detrás de una relación emocional primitiva debe haber una disciplina intelectual. No diría eso en absoluto. Pienso que mis poemas surgen inmediatamente de experiencias sensoriales y emocionales que tengo, pero debo decir que no puedo simpatizar con esos gritos del corazón. Estoy más convencida habiendo sido una académica, después de haber sido tentada por la invitación de quedarme para convertirme en doctora, profesora y todo eso. Una parte de ¿Qué pasa con los escritores que te influenciaron, los que significaban mucho para ti? Hubo muy pocos, me resulta muy difícil seguirles el rastro en verdad. Cuando iba a la universidad estaba atónica y asombrada por los modernos, por Dylan Thomas, por Yeats, por Auden, incluso en un momento estuve totalmente loca por Auden, y todo lo que escribía era desesperadamente. Dejando a un lado la poesía, ¿hay otras cosas que te gustaría escribir o que hayas escrito? Desde que era adolescente publiqué cuentos y siempre quise escribir el cuento largo. Quise escribir una novela. Ahora que alcancé, diría, una edad respetable y tuve experiencias, me siento mucho más interesada en la prosa. En la novela, siento que en una novela, por ejemplo, se puede poner un cepillo de dientes y toda la parafernalia. ¿Te encuentras mucho con otros escritores o poetas? Prefiero los doctores, parteras, abogados, cualquier cosa menos los escritores. Pienso que los escritores y artistas son las personas más narcisistas. No debería decir esto, porque me gusta mucho de ello. De hecho, muchos de mis amigos resultan ser escritores y artistas. ¿Hay alguna otra cosa que hayas preferido aparte de escribir poesía? Porque esto obviamente ocupa gran parte. ¿Alguna vez estuviste arrepentida de no haber hecho otra cosa? Pienso que si hubiera hecho otra cosa, me gustaría haber sido médica. Es una especie de polo opuesto a ser escritora, supongo. Cuando era más joven, mis mejores amigos siempre eran médicos. Solía vestirme con un guardapolvo blanco y hacer rondas, ver recién nacidos y cadáveres abiertos. Eso me fascinaba, pero nunca me atreví a disciplinarme hasta el punto de aprender todos los detalles que hacen falta para ser una buena médica. Pero básicamente eso de escribir poesía ha sido de gran satisfacción para ti, ¿no es así? Oh, satisfacción, no creo que pudiera vivir sin ella. Es como el agua o el pan, o algo completamente esencial para mí. Me encuentro absolutamente llena cuando escribo un poema, cuando estoy escribiendo uno. Después de haber escrito rápidamente dejas de ser un poeta y te convertís en una especie de poeta en descanso, que no es lo mismo, para nada, pero pienso que la experiencia real de escribir un poema es magnífica. No, gracias a ti que me invitaste a esta entrevista para compartir momentos
que son importantes para mí. Muchísimas gracias y hasta luego. Estoy disfrazado. Superhéroe. Bombero. ¡Ay, qué fácil! ¿Y ahora qué? Muy interesante la vida de nuestra entrevistada Silvia Plath. Ahora vamos con Mariel, que les hará un bello análisis del poema El ahorcado. Uno de los poemas de Silvia Plath es El ahorcado, escrito por ella el 27 de junio de 1960, traducido por Joan Alberreira. Este poema contiene 3 estrofas y 6 versos. Su tipo de rima es asonante y la época es contemporánea. Sus poemas siempre tuvieron como objetivo plasmar sus luchas internas y sobre su trastorno mental TBA, trastorno afectivo bipolar. Vámonos un momento a un pequeño comercial. De regreso, Gabriel pasará con el análisis de la poesía Papi de la misma poeta Silvia Plath. Silvia Plath es considerada como una de las principales escritoras impulsoras del género de la poesía confesional. Papá, poema que consta de 16 estrofas de 5 líneas que se entiende que se está refiriendo sobre su padre fallecido, llamado Otro Pan. Silvia Plath, con la poesía Papi, la toma muy personal, en cuyo contenido se entiende como una autobiografía y que además desea expresar una serie de cuestiones controvertidas que en su época era considerado un tabú, tales como la sexualidad o el suicidio, las enfermedades mentales, ya que después salió a la luz que Silvia padecía trastorno bipolar. Esta autora contribuyó a una importante innovación temática en la poesía del momento. Ella escribió esta poesía, Papi. Como comenté anteriormente, es una poesía autobiográfica, ya que llevó una vida difícil y atormentada después de que se enteró que su padre había muerto, cuando ella solamente era una niña. Haciendo un análisis del poema, Papá ha provocado una variedad de reacciones distintas, desde el heroísmo feminista, de su rabia pura hacia el demonio masculino, hasta el cuidado del uso holocausto. Ha sido revisado y criticado por cientos y cientos de conocedores y sigue siendo uno de los mejores ejemplos de poesía confesional. Difícil para algunos, ya que presta a ser incómodo por la innovación del sufrimiento judío. En general, ella presenta como víctima y a su padre como una nazi, un vampiro, un diablo. Aunque en las líneas finales no está claro si ella quiere decir que ha logrado a comunicarse con él o ha dejado de pensar en él. Las palabras, los aspectos infantiles tienen una cualidad protectora crucial, más que inocente. Daddy también puede verse como un poema sobre el individuo atrapado entre él y la sociedad. Da a entender que se quiere liberar de tantas limitaciones que le tenían impuestos, debido quizás a la creencia de género de su época. Menciona un intento de suicidio que conecta el poema con su vida. En otras palabras, su contenido no es un accidente, sino más bien un intento de mostrar cómo era la gran atrocidad que refleja en el siglo XX. Papá es una prueba de poesía, un gran talento, parte de cual lo refleja en su historia personal y los traumas que vivió en su época. Ella era capaz de escribir un poema que contenga tanto la personal como una historia verdadera, y queda reflejado en el poema Daddy. Y con esto concluimos nuestra entrevista a nuestra poeta preferida, Silvia Plath. Fue un gusto para todos nosotros que viniera a platicarnos sobre su vida en el programa, además de lo interesante que fueron los análisis de los poemas. Muchísimas gracias, amigos, por ver su programa favorito.